Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy la propuesta que tenemos es un poquito diferente. Sí, nada de texto esta vez. Nada de texto. Tenemos un par de láminas de estas visuales que, la verdad, a primera vista parecen sacadas de un libro de texto de secundaria, ¿no? Totalmente. Llenas de figuritas de colores. Sí, figuras geométricas y junto a ellas sus desarrollos planos. O sea, esos patrones en 2D que se supone que recortas, doblas y Y que nunca te quedaban bien. A mí siempre me sobraba una pestaña o se hacía un batidillo de pegamento. Sí, totalmente. Pero justo esa es la misión de hoy. No es solo recordar esas clases de geometría. Ujú. Queremos explorar esa relación que es casi mágica, ¿no? Entre un plano de 2 dimensiones y el objeto 3D que sale de él. Claro. ¿Cómo es que un simple pedazo de cartulina de repente se convierte en un cubo o una pirámide? Es como una mezcla de arte, de diseño y una lógica súper precisa. Y lo que es fascinante aquí es que este principio, que parece un ejercicio de escuela, es absolutamente fundamental. Ah, sí. Sí, o sea, es la base del diseño de empaques que vemos diario, de la arquitectura que se despliega, incluso de cómo los científicos modelan estructuras súper complejas. Órale. Lo que estamos viendo en estas láminas es en cierto modo el ADN de las formas, como el código fuente del mundo tridimensional. Me encanta eso de código fuente. Ok, pues arranquemos con las estrellas de rock de la geometría, ¿te parece? Jaja, va. Los sólidos platónicos. Esos mismos. Las figuras que todo el mundo reconoce. En las láminas las tenemos agrupadas. El tetraedro, el hexaedro, que bueno, es el cubo de toda la vida, El cubo, sí. el octaedro, el icosaedro y el dodecaedro. Los nombres suenan a trabalenguas, pero las formas son muy puras. Y tienen ese estatus de estrellas de rock por una razón muy específica. Su regularidad es perfecta. ¿A qué te refieres con perfecta? A que todas sus caras son el mismo polígono regular. O sea, o son puros triángulos equiláteros, o puros cuadrados como en el cubo, o puros pentágonos. Y en cada esquina se une el mismo número de caras. Son, pues, la máxima simetría. Y sus desarrollos planos lo demuestran. El del tetraedro es simple, ¿no? Son 4 triángulos pegaditos. Ajá, El del cubo es esa forma clásica de cruz hecha con 6 cuadrados que todos hemos dibujado alguna vez. la típica. Pero a ver, aquí es donde se pone muy interesante. Estoy viendo el desarrollo del icosaedro. Uf, ese es bueno. Es que es una red larguísima de 20 triángulos. Neta, si me das esto y unas tijeras, yo dudo que lo pueda armar. Un cerebro no conecta cómo esta cadena tan larga se dobla hasta hacer algo tan compacto, casi una esfera. Es que es un verdadero rompecabezas espacial. Y tocas un punto clave. La intuición aquí nos falla. Totalmente. El desarrollo plano del icosaedro nos enseña que a veces un orden tridimensional muy alto, muy simétrico, nace de un plano 2D que nos parece, pues, caótico o al menos nada intuitivo. Justo. Le di una vez a mi sobrino el desarrollo de un dodecaedro para que lo armara. ¿Y? Terminó con una especie de estrella aplastada. Es la prueba de que visualizar este salto de 2D a 3D no es nada trivial, ¿eh? Requiere una habilidad mental muy específica. Ok, entiendo lo perfectos que son, casi divinos. Pero en el mundo real, digo, fuera de los dados de rol, ¿qué tan útiles son? Buena pregunta. Parecen más objetos de arte que de ingeniería, ¿no? Un cubo sí es útil, claro, lo vemos en cajas por todos lados. Pero, ¿cuándo fue la última vez que alguien mandó un paquete en un dodecaedro? Jaja, es una excelente pregunta. Y sí, tienes razón. Su aplicación directa en la industria es limitada. No son eficientes para empaquetar o para apilar. Ajá. Sin embargo, su importancia es conceptual. En la naturaleza, muchos virus, como el de la polio, tienen una estructura icosaédrica. ¿En serio? Sí, porque es una forma increíblemente estable y eficiente para encapsular su material genético. ¡Wow! Y en arquitectura, pues Buckminster Fuller se inspiró en estas geometrías para crear sus domos geodésicos. Así que, aunque no te llegue un paquete de Amazon en forma de dodecaedro, Ojalá. los principios de su estructura están por todos lados, resolviendo problemas de estabilidad a otras escalas. Ok, entonces los platónicos son las superestrellas perfectos pero un poco imprácticos. Pero la mayoría de las formas que vemos no son así.
No todas sus caras son iguales. Pienso en una caja de zapatos, un edificio, Exacto. y eso nos lleva a los prismas, que también están en las fuentes. Veo aquí el prisma triangular, el cuadrangular y el pentagonal. Justo. Si los platónicos son las estrellas de rock, los prismas son los músicos de sesión. Los músicos de sesión. Sí, no son tan llamativos, pero hacen todo el trabajo pesado. Son los ladrillos del mundo construido. Y su desarrollo plano es mucho, mucho más lógico, ¿no? Más predecible. Muchísimo más. A ver, el prisma triangular. 2 bases de triángulo y 3 paredes de rectángulo. Ujú. El cuadrangular. 2 bases cuadradas, 4 paredes rectangulares. El pentagonal. 2 bases de pentágono, 5 rectángulos. El patrón es clarísimo. Sí, el patrón es obvio. Parecen como un cinturón de rectángulos con sus tapas a los lados. Es un diseño muy, muy ordenado. Y lo increíble de ese cinturón es que ilustra a la perfección un principio de diseño y ingeniería que se llama extrusión. ¿Extrusión? Sí, un prisma es en esencia tomar una forma 2D, como un triángulo o un pentágono, Ujú. y como estirarla o extruirla hacia una tercera dimensión. Claro. Y el desarrollo plano te lo muestra de forma literal. Tomas la base, la duplicas y las conectas con rectángulos. Es como si la plantilla, el desarrollo plano, fuera el comando extruir de un programa de diseño, pero en papel. Exactamente. Y este principio es el algoritmo de la naturaleza y de la industria. ¿Cómo? Pues, desde cómo un rascacielos se levanta de su plano base hasta cómo una hebra de pasta sale de una máquina, es el mismo principio: arrastrar una forma 2D al espacio. ¡Wow! Lo que vemos en esta simple lámina es el secreto de la manufactura masiva, del apilamiento, de la eficiencia. La forma de la base lo dicta todo. Es predecible, repetible, es modular. Entiendo. O sea, los prismas son los caballos de batalla, predecibles, apilables. En cambio, las pirámides, que son el siguiente grupo aquí, tienen una personalidad más, no sé, dramática. Totalmente. Dramática es una buena palabra. No están hechas para apilarse, sino para destacar. Veo la pirámide triangular y la hexagonal. Si el prisma es un edificio de oficinas, la pirámide es un monumento. Su función visual y estructural es completamente distinta. Y sus desarrollos planos son muy bonitos. El de la pirámide hexagonal es especialmente atractivo. Sí, es muy visual. Tienes la base hexagonal en el centro y de cada lado florecen 6 triángulos. El resultado parece una especie de estrella o flor. Es una imagen súper potente que ya te sugiere cómo se va a armar, ¿no? Ajá, cómo esos pétalos se van a levantar. Exacto. Y esto plantea una pregunta importante si las comparamos con los prismas. Si el principio del prisma es la extrusión paralela, o sea, estirar, ¿cuál es el principio de la pirámide? Pues supongo que es la convergencia. Convergencia, me gusta. Sí, porque todas las caras laterales son triángulos que no suban rectos, sino que se inclinan para encontrarse en un solo punto, en la punta. En el ápice. Eso, en el ápice. Y el desarrollo plano lo deja clarísimo. En esa flor hexagonal, todos los pétalos se doblan hacia arriba para juntarse exactamente en el mismo punto. Precisamente, es la convergencia. Y estructuralmente, esto distribuye el peso de una manera muy distinta a un prisma. Es una forma increíblemente estable contra fuerzas verticales. Por eso las vemos en estructuras antiguas que han durado milenios. Claro, como las de Egipto. El desarrollo plano nos muestra el secreto. Una única base de la que todo sale y un montón de triángulos que están destinados a encontrarse en el espacio. Ok, de acuerdo. Ya cubrimos las figuras con caras planas y bordes rectos. Pero, ¿qué onda con las curvas? El gran reto. Las láminas nos dan 2 ejemplos clave, el cilindro y el cono. Y aquí es donde la intuición como que empieza a fallar otra vez. No hay esquinas que doblar. Aquí es donde el lenguaje 2D se tiene que poner más creativo para describir el 3D. Empecemos por el cilindro. Su desarrollo plano es, a primera vista, casi decepcionante. Sí, son 2 círculos y un rectángulo. ¿Y ya? Sí, la pregunta es obvia y casi infantil, pero es la clave de todo esto. ¿Cómo es posible que un rectángulo, una figura con 4 ángulos rectos, forme una pared curva y continua? Ese es el momento, ajá. La superficie curva de un cilindro, que en 3D no tiene ninguna esquina, cuando la desenrollas y la aplanas, se convierte en un rectángulo perfecto,
Es una locura. La magia, o bueno, la matemática, está en la relación entre las piezas. La clave es que uno de los lados de ese rectángulo, el que se va a enrollar, Ajá. tiene que medir exactamente lo mismo que la circunferencia de los círculos que son las tapas. Ni 1 milímetro más, ni uno menos. Es increíble pensar que la etiqueta de una lata de sopa, que es un rectángulo, contiene toda la información de la curva del envase. Exacto. Me hace ver el supermercado de otra forma. Cada lata es la prueba de ese vínculo perfecto entre lo lineal y lo circular. Y es una solución de diseño elegantísima. Permite producir en masa las paredes curvas a partir de láminas planas de metal y luego nomás enrollarlas y sellarlas. Uf, ¿sí? Ahora, si eso te parece elegante, pasemos al cono. A ver. Su desarrollo es todavía más inesperado. Tienes el círculo de la base, sí, pero ¿qué forma crees que tendría la parte curva si la aplanamos? La mayoría de la gente se equivoca aquí. Buena pregunta. Mi primer instinto sería un triángulo con un lado curvo, pero no suena bien. No sé. ¿Un óvalo deforme? No tampoco. La verdad, no estoy segura. La respuesta es una figura que en la lámina parece un gran pedazo de pizza. Ah, claro. Técnicamente se llama un sector circular. Un trozo de círculo. Ahora que lo veo, tiene todo el sentido del mundo. La punta del cono es el centro de ese círculo más grande del que se cortó el pedazo. Exactamente. Y aquí aplica el mismo principio de conexión que en el cilindro, para que ese pedazo de pizza se enrolle y forme un cono perfecto. A ver, déjame adivinar. Venga. El borde curvo, o sea, la orilla de la pizza, tiene que medir lo mismo que la circunferencia del círculo chiquito de la base. Bingo. Es la misma regla. El perímetro de la base debe coincidir con la longitud del borde que se le va a unir. Esto es la prueba definitiva de que hasta las curvas se pueden traducir al lenguaje plano del 2D, siempre que respetes las proporciones. Exacto. Vemos conos por todos lados, desde un cono de helado hasta la punta de un lápiz, y todos nacen de esa combinación precisa de un círculo y un sector circular. Y esto nos enseña algo bien profundo sobre el diseño. Las formas 3D complejas se pueden descomponer en partes 2D sorprendentemente simples. Ujú. El truco no está en la complejidad de las piezas, sino en la precisión de sus medidas y en cómo se relacionan entre sí. Entonces, a ver, haciendo un recuento, ¿qué significa todo esto? Hicimos un recorrido por estas familias de formas. ¿Sí? Vimos los poliedros platónicos, perfectos, simétricos, luego los prismas, estos caballos de batalla lógicos y predecibles, Ujú. de ahí a las pirámides, que son elegantes, convergentes, y al final los cuerpos redondos, con sus traducciones a 2D tan inesperadas. Ajá. La idea central que parece conectar todo es que cada objeto tridimensional, por lo menos en este universo geométrico ideal, tiene como un mapa o un plano bidimensional oculto en su interior. Exactamente. Y el ejercicio que proponen estas láminas, el de construir las figuras, no es solo una manualidad de primaria. No, para nada. Es un entrenamiento fundamental para la mente. Nos enseña a deconstruir la complejidad del espacio en sus componentes más simples. Y más importante, a entender las reglas geométricas que los unen. Claro. Es aprender a pensar en 3 dimensiones partiendo de 2. Es una habilidad de visualización espacial que es crucial en campos como la ingeniería, el diseño, la cirugía, hasta el arte. Y esto me lleva a una última reflexión. Hemos visto los desarrollos planos de estas figuras geométricas perfectas. Mm, Pero pensemos un momento en los objetos cotidianos. Una caja de cereal, una lata de refresco, un vaso de papel. Todos, sin excepción, partieron de un desarrollo plano que fue cortado, doblado y pegado. cierto. Esto nos lleva a una pregunta. ¿Cuál sería el desarrollo plano de un objeto más complejo? No sé, una silla o un zapato. ¿Siquiera se podría hacer de una sola pieza? Esa es la pregunta del millón para un diseñador industrial. Un zapato, por ejemplo, es una pesadilla de desarrollos planos. Me imagino. No es una sola pieza, sino un conjunto de varias. La suela, la lengüeta, los costados, y cada una tiene su propio desarrollo plano complejo, a menudo con curvas compuestas que no se aplanan perfectamente. ¡Wow! El arte del patronaje en la moda o el calzado es precisamente dominar esa traducción del 3D del cuerpo a un 2D que se pueda cortar de una tela o de un cuero.
De repente, el mundo se convierte en una colección fascinante de rompecabezas tridimensionales esperando ser desplegados sobre una mesa. Ajá, sí. Y me hace pensar si todo objeto manufacturado tiene este código fuente 2D, ¿qué pasa con los objetos orgánicos? ¿Cuál sería el desarrollo plano de una hoja de un árbol o de una mano humana? Quizás no existe o quizás es un código de crecimiento y plegado mucho más complejo que el de una simple pirámide de papel. Mmm. El misterio ya no es solo cómo se arma, sino si se puede desarmar. Aprender, disfrutar, ejercitar.